Ricardo acota su análisis a partir del 73, como digo, y no se detiene mucho en la realidad del análisis del país en esos días y los que siguieron. Sin embargo, todos sabemos que Chile tenía problemas históricos de arrastre que no venían ni del último gobierno, sino que seguramente 30, 40 años atrás. Estábamos enfrentando profundas crisis institucionales, sociales, económicas, antes y después del golpe, incertidumbre, desconfianza, una violencia inusual, irracionalidad creciente en varios sectores, un odio, muy poca tolerancia, que no es una de las características yo creo que nos distinguen a los chilenos, y por lo tanto muy difícil construir visiones comunes. Un desprecio por los derechos fundamentales, aislamiento, etc. Bueno, ¿hacia dónde salir? Yo ahí tengo una experiencia distinta, yo no sé, seguramente tú participaste también algo en esto. La verdad es que a veces queda la idea como que el gobierno militar, alguien se sentó y llegó con un modelo y dijo, mire, esto es lo que voy a hacer. Honestamente, los que se acuerdan de cómo pasó esto eran puros palos de ciego y algunos bastante en el aire. Y por durante un par de años esta historia no era muy claro para dónde iba ni qué había, y si ustedes recordarán, el país tuvo una pequeña mejoría y después se sumió bastante abruptamente en un problema que se veía cada día más creciente. En esas circunstancias, y por diversas razones, casualidades, fortuitas, como son todas las cosas en el mundo por lo demás, terminamos en esto que Ricardo llama el experimento neoliberal. Los que estuvieron más cerca de eso, y uno puede conversar con ellos, saben perfectamente bien que esto podría haber salido para cualquier otro lado y con cualquier otra mezcla. Pero salimos para ese, y eso es entonces lo que tenemos que enfrentar. Este modelo aparece ofreciendo una vía muy distinta a lo que estábamos acostumbrados. A lo que estábamos acostumbrados todos. Yo no me estoy refiriendo al partido político porque nunca he militado en un partido político ni he participado en política. Pero sí estoy hablando desde el punto de vista profesional, universitario, que eran los lugares donde yo me desenvolvía. Una proposición que ciertamente no cuentan con consensos ni discusiones amplias. Tampoco la realidad dejaba mucho espacio ni tiempo para hacerlo, ni nuestra cultura le era fácil asimilarlo. Yo estudié, y varios de ustedes son de mi época. Yo cuando estudié en la Escuela de Ingeniería en Ciudad Católica, las industrias donde uno podía trabajar naturalmente eran todas estatales. Los que vivimos en esa época recordarán la tenaz oposición de los sectores, especialmente empresariales. De nuevo digo, el sector político no tenía mucho espacio para manifestar sus posiciones, a aceptar la apertura de mercado y la competencia que esto generaba. Esto que hoy día suena como razonable y que yo creo que se ha ido asimilando, y en buena parte consolidando gracias a los gobiernos democráticos, en realidad enfrentaba un rechazo enorme. Lo que se llamaba sector empresarial en esa época era bastante poco sector empresarial, eran empresas que vivían en nicho al alero del Estado, con protecciones arancelarias enormes, con condiciones monopólicas la mayoría de ellos, y con protecciones directas a través de las tarifas. Por lo tanto, eso llevó a que tampoco se hiciera ningún esfuerzo de eficiencia, ni de productividad, ni de crecimiento, que es la antítesis de lo que uno entendería por un modelo que pretende descansar en la economía de mercado. Tampoco eso dio ninguna señal, que yo creo que hasta hoy día lo estamos pagando, a las universidades, especialmente me refiero a las escuelas de ingeniería y la parte tecnológica, que tenían que irse adecuando a una formación de profesionales distintos, con mucho más participación, mucho más imaginación, mucho más innovación. Como digo, la mayoría de estas reformas contaban con respaldo técnico de grupos calificados. Ahora, si no es por el liderazgo desplegado por el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, muchas veces estas no habrían llegado a ninguna parte. El Ministerio las empujaba con más tenacidad y paciencia que con argumentos de convencimiento, y estaba muy preocupado de la ejecución. Y así se hicieron. Culturalmente, especialmente a los no economistas, como digo, nos costaba entender. Yo recuerdo discusiones bastante largas y hasta muy tarde con mi padre y gente de la generación de mi padre, convencido de que esto era una locura, que esto no podía funcionar. Sin ir más allá, un destacado personaje público y expresidente de la República, don Jorge Alessandri, ustedes recordarán el ataque que hizo a la idea de un modelo más abierto.
Sin embargo, se echó adelante. Y yo creo que con la ayuda de todos y la comprensión creciente, esto empezó a funcionar. Ahora, la pregunta que uno se hacía, bueno, si no hubiéramos hecho, ¿dónde estaríamos? Claro, uno puede imaginar escenarios bucólicos, se puede imaginar muy buenas cosas, pero yo creo que tenemos ejemplos bastante reales de países en la misma área nuestra que no hicieron reformas importantes y que la verdad están donde están. Aquí, cierto, como señala Ricardo y lo hace muy bien, los costos sociales que muchas de estas cosas tuvieron, pero el hecho real y concreto es que la pobreza ha disminuido sustancialmente y que el crecimiento del país permite asegurar por lo menos que se puedan enfrentar los problemas de pobreza. En esa época Chile descapitalizado tuvo que recurrir al financiamiento externo y la violenta crisis internacional del 82 nos pilló obviamente muy endeudados, pero también, como señala Ricardo, y esto es lo que yo decía de la ejecución de las estrategias, no contábamos, y seguramente a muchos no se les había ni ocurrido, que había que incluir elementos como para poder enfrentarla. Y por lo tanto se había transferido excesiva, pongámoslo así, confianza a la operación de un ente etéreo, que se podría llamar mercado, que la verdad que no era tal.